placer reencontrarme con reumatólogos de la vieja guardia y con nuevos reumatólogos, con nuevos investigadores. Y es también un placer compartir con ustedes una investigación que ya toca los 22 años, esta vez no sobre la reumatología, sino sobre la historia. Pero desde ya hay que agradecer que fue importantísimo para el éxito de esta investigación el haber sido alumno de Mario Cardiel, de Donato Alarcón Segovia, y aplicar el olfato investigativo, el rigor investigativo, también en la búsqueda de la historia. Antes de 1997, todos mirábamos a la India Catalina como cualquier turista en Cartagena, ante todo por el goce estético que produce admirarla. Por cierto, un goce estético parecido a cualquier otra gran obra de arte como la Venus de Milo. Bastaba admirarla y tal vez preguntar quién es ella, quién fue ella, y bastaba que respondieran una india que acompañó a Pero de Heredia. Eso era suficiente para que la vida siguiera tal como venía hasta 1997, cuando nos encontramos aquí en Bogotá. Ampliemos esa fotografía con el maestro Héctor Lombana, tal vez el más grande escultor de Cartagena de Indias, autor del monumento Los Pegasos, quienes han visitado Cartagena, Los Zapatos Viejos, y por supuesto la estatuilla que premia, o con que se premia cada año en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, la estatuilla India Catalina. En esta reunión con Héctor Lombana, casual, por otra razón, por otra temática, saltó un pequeño detalle y fue el punto detonante que nos ha tenido 22 años entre las huellas de la India Catalina. El maestro Lombana nos contó lo siguiente. Había que crear un trofeo, y de pronto veo que en la entrada del mercado, de la vieja plaza del mercado, donde está el centro de convención, había un escudo grabado, donde hay una india sentada con las piernas cruzadas y atrás hay una palmera. Pero a mí se me ocurrió parar la india. Me fui al taller, traje una bolillita, le llené de plastilina y al mismo modelé la figurita y se la llevé ahí. Vino Nicolás del Castillo y toda la gente de la época, amigos, y empezamos a ver que era se dice Nicolás, busquemos en leyendas de tradiciones de Cartagena, a ver que Camilo de Serriano, de Camilo Delgado, que es un librito chiquito, y empezamos a buscar ahí, y entonces encontramos en leyendas y tradiciones de Cartagena, y enseguida yo le vi la India Catalina, y el perfecto nombre. ¿La India Catalina existió o no existió? Eso es mentira, eso no existió. Dijo que no existió la India Catalina, que fue un invento. En ese tiempo llevaba un año en Colombia, había regresado y ya escribía para El Tiempo, para El Universal, pero ahí había una noticia grandísima, una crónica. El monumento más importante de Colombia estaba construido sobre una mentira. No será el primer caso en el mundo, pero sí sería el caso más notable en Colombia. Pero como todo buen investigador, todos ustedes, antes de empezar a investigar sobre un tema, antes de armar la metodología, antes de escoger las hipótesis a refutar o a comprobar, hay que investigar el marco teórico. Pero vamos a repasar lo que acaba de decir el maestro Lombana un poco más despacio. Él ha dicho que el maestro Víctor Nieto, fundador del Festival de Cine de Cartagena, lo encargó a él en el segundo festival para fabricar un trofeo, que él se inspiró, ampliemos ese escudo, en el escudo del estado de Cartagena de Indias, en una india sentada, y decidió pararla y modelarla en plastilina, y que así fue como llegó a la primera estatuilla, que es esta, que difiere bastante de la actual estatuilla de la India Catalina, pero no había nombre. Resolvieron consultar a un gran historiador, a nuestro amigo Nicolás del Castillo Matthew, que aconsejó averiguar entre las leyendas de Cartagena qué había por allí para buscar un nombre. En este libro del doctor Arcos,
Camilo S. Delgado, ampliemos la flechita, encontraron la historia de la hermosa Catalina. Era una oportunidad de oro para hacer un trabajo tipo crónica en el tiempo, literario, histórico y además de un interés noticioso grandísimo. Pero había que investigar el marco teórico y el lugar más apropiado en Bogotá era la Academia Colombiana de Historia. Allá fuimos, me atendió el doctor Roberto Velandia, era tesorero a la sazón, luego fue presidente, ya murió, y llegué preguntando por un libro que pudiera dar luces sobre la India Catalina, y me dijo: mijito, si lo que usted pretende es investigar sobre la conquista de tierra firme, debe empezar a revisar a Gonzalo Fernández de Oviedo, tomo 3, que da cuenta de la conquista de tierra firme. Empezamos a las 2 de la tarde, más o menos en hora y media llegamos a la página 144, donde describe que Heredia, al ir a Cartagena el 12 de enero, se desvía, no va directo a Cartagena, sino que hace parada a 2 leguas de Cartagena, de Santa Marta, y ahí envía a 2 hombres por una india lengua traductora, nacida y creada en Cartagena, la cual se trajo. Ahí había un problema, Esa negación rotunda del maestro Lombana, que ahora miraremos que sí fue una verdad propia histórica. A él no le encargaron de investigar la historia de Cartagena, sino hacer un trofeo nada más, por eso él aseguró que era un invento. Pero ahí vemos que aquí ya hay un problema. Para armar la hipótesis, Heredia fue solo, sin ninguna India Catalina, y todo el mérito de Heredia para conquistar Cartagena de India, que era un territorio hasta ese momento, 1533, inexpugnable. Seguimos revisando, el día no alcanzó para seguir buscando más, revisamos todo ese tomo, no había otra información que diera luz. Y al día siguiente regresamos. Esta vez hablé con la secretaria, a la cual le cayó en gracia mi hablar Caribe, toda mi afán que tenía por ayudar por la India Catalina. Me dijo: hay un extracto del poema épico más largo en lengua castellana, un extracto de Elegía de Varones Ilustres, y ese extracto se llama Historia de Cartagena, y señaló: ese cuadro que ve usted allí es de Juan de Castellanos, el poeta que escribió en versos en decasílabos toda esa historia, incluyendo la historia de Cartagena. Efectivamente es un libro pequeño, y pudimos llegar a la página 22, donde dice: una india llamada Catalina de Santo Domingo se traía, y era de Zamba, pueblo que confina con los que viven en esta bahía, en lengua castellana muy ladina, y que la de estas gentes entendía, la cual de esta costa llevó presa, siendo muchacha, Diego Nicuesa. Ahí murió para siempre la crónica. Había un conflicto tremendo entre el autor de la estatuilla, Catalina Catalina, y lo que decían 2 personajes que además fueron contemporáneos con Pedro de Heredia, y por lo mismo de la India Catalina. Fotocopiamos todo lo que había que fotocopiar, básicamente esas 2 obras. Quiso la vida que al año y medio yo fuera trasladado a Cartagena como auditor de Ecopetrol, reumatólogo de Ecopetrol, y además todos mis contratos fueron pasados a Cartagena. La auditoría de Ecopetrol, la jefatura médica de Ecopetrol, quedaba en ese entonces, los que conocen Cartagena, en la plazoleta de Telecom, y era un paso obligado a la avenida Venezuela, donde estaba emplazada la India Catalina en ese momento. De tanto ir y venir cada día, la pregunta era inevitable: ¿qué habrá pasado con esa historia? ¿Qué habrá pasado con los cronistas? ¿Qué dirían los cronistas? ¿Qué más pueden decir? ¿Cuál es la verdad en el fondo de ese tema de una mujer que es icónica, que es símbolo de una ciudad, que el autor de su estatuilla dice que no existió, pero los cronistas indican, insinúan que sí pudo haber existido? Pues el sitio, para quitarnos esa ansiedad cada día al cruzar por la avenida Venezuela, tenía que empezar por la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Allí empecé a hacerme visitante asiduo cada viernes, y acababa los viernes en auténticas tertulias, al tiempo que revisaba cronistas
Y hubo una tarde en que le pregunté, le llamamos el mono era bibliotecario, era gerente, era administrador, conocía al dedillo todos los documentos de la academia. Pregunté, ¿cuál ha sido la lucha más grande? ¿Cuál ha sido la lucha más grande de la Academia de la Historia de Cartagena en cuanto a un tema histórico? Fue automática la respuesta. Cuando hubo que dirimir la fecha de fundación de Cartagena de Indias. ¿Por qué? Pregunté. Porque la Academia Colombiana de la Historia de Bogotá decía que era el 20 de enero, pero aquí sosteníamos que era el 1 de junio. ¿Cómo hicieron? Con una carta de Pedro de Heredia. ¿Dónde está la carta? Es una carta que fue en su momento traducida parcialmente. Ampliemos el boletín historial. Es un boletín historial que data de 1930, y esta carta la escribe Heredia cuando empiezan las lluvias entre abril y mayo, y dice de su puño y letra al rey Carlos V o Carlos I de España, como queramos mirarlo, Carlos V del Sacro Imperio Romano, Carlos I de España, le dice: llegué a Zamba, Calera Zamba, no me gusta el puerto porque es bajo, me devuelvo porque empiezan las lluvias, al mismo punto donde llegué en enero a Polar. Si lo dice así Heredia, quiere decir que la fecha más probable, y que tenían otros cronistas como fecha de fundación, sería 1 de junio y no 20 de enero. Pero en esta carta hay información entre líneas. Fíjense ustedes que al principio, ampliemos ese pedacito, dice Heredia al puro principio de la carta, que después yo mandé a traducir, porque es realmente traducir, es una transcripción del castellano del siglo XVI, es ilegible. Es importante que un parógrafo lo pase al español contemporáneo. Él dice: en el sitio de desembarque, donde yo le hice entender al indio con la lengua cómo nosotros no veníamos a hacer el mal. Pude decir con un indio lengua, no, al indio con la lengua, que no veníamos a hacerle mal, con la traductora. Ya hay una alusión implícita a la India Catalina, pero había más papeles. El gran compilador del siglo XIX, Eduardo Gutiérrez de Piñeres, después supimos que, basado en documentos de los años 1600 de Fray Pedro Simón, dejó consignado que entre los indios que venían de Santo Domingo con Pedro de Heredia, ahora miraremos que hace alusión a toda la hueste entera. Él hizo paradas en varios sitios, incluyendo la parada en Gaira. Había una india nombrada Catalina, que en uno de sus viajes Diego Nicuesa había sacado de Zamba. Se valió de ella el gobernador para hablarle en los términos de paz que convenía. Es decir, esto complementa o empieza a complementar ese papel lo que escribió el mismo Pedro de Heredia en 1533. Eduardo Lemaitre hace una alusión muy superficial, porque la India Catalina era un personaje que suscitaba más bien odio por el pensamiento simple: India que ayuda a español tiene que ser una traidora, sin detenerse en los detalles, en las situaciones de modo, lugar y tiempo. Simplemente el cliché: indio que ayuda a español debe ser una traidora. Fue relegada, y lástima que Eduardo Lemaitre, tremendo historiador cartagenero, no hace mayor alusión a lo que decía cuando uno se paraba frente a la India. ¿Y esta quién fue? Una india que vino con Pedro de Heredia, básicamente es lo que consiste ahí. Sin embargo, Fray Pedro Simón, que murió en Guaté, ya en los años 1600 dice: una india llamada Catalina, natural de Zamba, muy ladina en nuestra lengua, conocedora del español, del castellano, habló a Corinche. Aquí se aclara qué decía Heredia en su carta. Fue a Corinche a quien le habló lo que el gobernador pretendía informarle, que era de los intentos que traían los españoles de hacerse sus deudos y parientes. Empieza el rompecabezas como que a armarse. Sí hubo una india Catalina en concreto que recoge Heredia, que llega con él el 13 de enero de 1533. Es el primer contacto que tiene Heredia en tierras de Cartagena, y el primer contacto es el indio Corinche, y se vale él de la india lengua para decirle: venimos en son de paz, queremos ser sus parientes, sus deudos. Pero vamos a adelantar un poquito. Pero como toda luz genera sombras, si era ladina en nuestra lengua y costumbres, si era alguien que ya sabía del español, de la religión,
Se hacía entonces complicado que llegara a Cartagena vistiendo como vestía la etnia calamarí o la etnia mocaná, básicamente cubriendo el pubis con una tela no mayor a un gene sujetada con un cordel. Y dicen los cronistas como Juan de Castellano, y la tela iba al vaivén del viento, y sí que había viento en esa época en Cartagena. Se volvía complicado porque la Inquisición arrancó con los reyes católicos. No podía ser que llegara una india desnuda, con religiosos que acompañaban además a los conquistadores. Y si era ladina, en nuestra lengua y costumbre, ya era conflictivo el aspecto que muestra la estatuilla y su monumento en Cartagena. Pero empezamos a aclarar este conflicto otra vez con Juan de Castellano, cuando describe el viaje de Catalina a Galerazamba, su tierra natal. No la rechazan, la acogen, es objeto incluso de homenajes. Pero dice Juan de Castellano, admíranse de ver en nuevo traje la que nació de madre no vestida. Es decir, no estaba vestida a la indígena, semidesnuda. Ayuda un poco más a aclarar esta situación Fray Pedro Simón cuando dice, admirado de ver a Catalina tan en otro traje, llevaba el español. Y es lo mismo que Camilo S. Delgado refiere también en su texto, realizaba sus perfiles, el traje de la española que vestía y se debe llevar con manera distinguida. ¿Cómo era vestirse de española en el siglo XVI? Primero hay que considerar que en ese tiempo no había, como dice Elsa Cecilia Frost, sedas, ni brocados, ni mesas, ni camas siquiera. Hay que pensar que vestirse de española en el siglo XVI, en ese momento, era vestirse como una campesina española del siglo XVI. Esto es, vestidos largos, sin forma ni colores, algunas veces con pañuelo en el cabello atado a la nuca para protegerse de la inclemencia del sol. Otro aspecto conflictivo con la India Catalina, y vuelvo a enlazarlo con el tema del odio, el tema del rechazo, es que había publicaciones de prensa. Yo alcancé a leer, recién llegado a Cartagena en el 99, artículos que decían, de existir la India Catalina, si es que existió, debió ser chiquita, fea y cabezona por pertenecer a la etnia mocaná. Es decir, partiendo de la falacia que toda la etnia mocaná es clonada, es chiquita, fea y cabezona y que no habría variaciones fenotípicas, ¿no? Ernest Atkinson todavía da clases en los Andes, es uno de los grandes historiadores de América. Él le dedica un tomo de su investigación del siglo XVI a la etnia mocaná, la misma etnia que cubría lo que hoy es el Atlántico y el norte de Bolívar. Y dice, citando a la fuente del siglo XVI, sobre la apariencia física de los mocaná, las descripciones son que son de mediana estatura, antes grandes que pequeños, las mujeres de buen parecer y facciones. De manera que el aspecto de la India Catalina en el siglo XVI debió ser como el de una campesina española engastada en una apariencia indígena, algo parecido a esto. Acabadas las fuentes primarias sobre la India Catalina, lo que se quiera buscar fuentes secundarias que llevaran a ella. Si fue tan importante para Pedro de Heredia, al estudiar a Pedro de Heredia, por algún lado tendría que salir. La mejor obra que existe sobre Pedro de Heredia y su tiempo es la de María del Carmen Gómez, en su momento la secretaria general del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Este libro lo encontré en la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena, y entre su contenido aparece algo muy curioso. Pedro de Heredia fue acusado, se le siguió un juicio de residencia en Cartagena por malos manejos, y los juicios tenían antes como ahora dos etapas. Una etapa de instrucción que llamaban la secreta, en donde alguien secretamente podía aportar una información sobre un delito, y luego una etapa pública en la cual se ratificaba o no de sus acusaciones. Pues en la etapa secreta estaba Cáceres, Bañol, y hay una India Catalina, pero dice 17 años. Ahora sabríamos de dónde salió esa edad, pero una tal India Catalina acusa a Pedro de Heredia en el primer juicio de residencia que se le siguió entre 1536 y 37. Muy curioso eso. Y en la etapa pública se ratifica Bañol, Cáceres y la tal India Catalina el 30 de junio.
esta información había que aclararla, porque eso sí que hacía dramática la situación que estábamos estudiando, ya no solo sobre la existencia de la India Catalina, sino sobre su devenir, sobre su vida luego que pisa Cartagena de Indias. Con todas estas informaciones, del 97 al 2003, yo hice un ensayo corto de unas 50 cuartillas, en donde quedaba claro que había una India Catalina en concreto, que venía con la hueste de Santo Domingo, que Pedro Heredia la recoge en Gaira, que llega con Heredia el 13 de enero, y ese contacto de Heredia con los indígenas no fue consumida como esclava. Curioso esto, a la sazón secuestraban indígenas para venderlos como mercancía, para consumirlos como esclavos, y a la India Catalina le educan a la española. Curioso eso, ¿por qué? Fue educada y vestida de la española cuando debió ser consumida, como dijimos. Heredia la requiere para su empresa, va a buscarla. Heredia pudo llegar directo a Cartagena y no desviarse, o pudo incluso mandar a buscar traductores en Santo Domingo había traductores indios lengua, pero se desvía de manera muy concreta a buscarla a ella, a Gaira. Y hay una cosa que también había que aclarar: pareciera que alguien que se llama India Catalina acusa a Pedro Heredia en 1536. Yo hice un ensayo de 50 páginas y lo envié a la Academia de Historia de Cartagena de India con la intención de que me orientara. Yo solo conocí allí al doctor Darío Morón, que era mi jefe en el diario El Universal, y mi intención era que me orientara por dónde seguir, a dónde seguir buscando informaciones, y para mi sorpresa, ellos me invitan para ser miembro correspondiente, porque nunca antes alguien había acometido el tema de la India Catalina con tanto rigor, con la prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la prueba 35. Yo dije que era un honor inmerecido, porque todavía no estaba hecha la investigación. Estábamos todavía en el marco teórico, todavía las hipótesis no podíamos plantearlas como tal, había más dudas que certezas allí, y acepté ese honor con la obligación de que iba a avanzar, y ya tenía en mente ir al Archivo General de Indias, que era la única fuente donde podía haber papeles, porque en ese tiempo era obligado, sobre todo desde 1500, antes de 1540 era obligado tener copias de todos los documentos judiciales, copias que iban al Archivo de Simancas primero y luego, como veremos, al Archivo General de Indias. Y en efecto, así lo hicimos. Emprendimos una ida a Sevilla, en donde no es nada fácil investigar. Para investigar en el Archivo General de Indias, esta magnífica obra de 1786, 8 kilómetros lineales de estanterías, más de 80 millones de documentos, llegar allá a buscar papeles, como llegamos aquí a la Academia de la Historia en Bogotá, era una locura, era como buscar literalmente una aguja en un pajar. Para esto fue crucial, por supuesto, hay que tener una tarjeta de investigador y aportar pruebas de que uno sí está en esas labores, incluso pasar un anteproyecto para que sea un autorizado, pero ante todo hay que tener un equipo de investigación y tener líneas de investigación claras. Esas preguntas que mostré hace un rato básicamente fueron las líneas, los conflictos a resolver en el Archivo General de Indias, en donde fue crucial la autora del libro. Ahí el azar, que es tan importante en la historia, fue clavísimo. El pediatra de mi hija, el doctor Jaime Truco, era mi vecino en Boca Grande, y al tiempo un lector furibundo de mis columnas en el Universal. Fue la segunda persona a la cual yo le facilité ese ensayo corto que mandé a la Academia de la Historia de Cartagena, y me dijo: oye Hernán, me llamó, yo conozco a esa señora, cuando yo fui rector de la Universidad de Cartagena la traje hace 5 años, si te buscas el correo electrónico de ella te pongo en contacto automáticamente. Los que me conocen en esta sala ya se imaginarán que al día siguiente ya estaba el correo electrónico listo, y Jaime Truco, escribiéndole a María del Carmen acerca de mi inquietud, se le envió el extracto que teníamos de lo recabado en Colombia, y a ella le pareció un tema interesante, y empezamos a planificar mi ida en agosto de 2004, pero para ello armamos un equipo. Básicamente ella nos facilitó
a María Salud El Vaz, que era su pupila. Hoy en día es una doctora en Historia de América, en Sevilla, muy reputada. Nos facilitaron a Guadalupe Fernández y Esther González, tremendas paleógrafas, que ayudaron a pasar al español del siglo XVI al siglo XX más de 100 documentos que podrían aclarar esas 5 líneas investigativas primarias que teníamos. Voy solo a mostrar una parte muy pequeña. Esto es, abrimos esa cédula real. Esta es la cédula real original. La firma Juana I, o quien le hizo firmar a Juana I eso, porque era Juana la Loca. Como saben ustedes, tenía problemas psiquiátricos. Pero en esta cédula empiezan las claves para poder aclarar más la historia de Catalina. Por esa cédula la reina autoriza a que puede tomar 2 indios lenguas y él solo toma 1. O sea, va específicamente por una india lengua. Y aclara la reina que tienen que ser libres, que quieran ir por su cuenta, es decir, que quien acompañó a Heredia no era esclava, era una persona libre, que iba a traducir el castellano y las lenguas aborígenes en ese proceso de, no quiero llamar conquista, de encuentro de culturas entre España y América. El segundo documento es demoledor. Este es un documento nuclear en esta investigación y es una probanza que hace Álvaro de Torres, que fue alguacil en Santa Marta en 1533. O sea, estaba allí cuando Heredia fue a buscar a la isla Catalina. Esta probanza la hace cuando es alguacil, pero de Cartagena, en 1535, porque el obispo que llega en ese año, él mismo inicia el proceso contra Heredia. Los rumores, las acusaciones, y él empieza incluso a citar personas. Y citó a Álvaro de Torres, y esto es lo que dice el alguacil de Cartagena, que tocó a Heredia a buscar lenguas y que no se las querían dar. Antes pusieron gente de guardia en toda la costa para que ninguna cosa de la tierra pudiese tomar. Contra la voluntad de García de Lerma, gobernador. Es decir, casi hay un enfrentamiento entre los gobernadores allí, el de Cartagena y de Santa Marta, porque aquel no quería entregarle lo que él quería que le entregara, una india lengua llamada Catalina, natural de Cartagena. Di una lengua a Pedro de Heredia, solo una, sin que por ella pidiese ni llevase cosa ninguna. Cumpliendo la cédula real, tiene que ser libre. Y miren este detalle: con esta lengua que yo le di, el dicho Pedro de Heredia ha poblado esta tierra, por ser la dicha lengua como es sobrina de los caciques principales. La sección de tío y sobrino, tal como ocurre hoy, también es afectuosa para parientes aún lejanos, el tío o la sobrina. No tiene que ser exactamente el hijo de la hermana, pero son familiares. Y sí que había cruces entre la etnia Mocaná y los calamaríes, además porque eran territorios contiguos. O sea que quien secuestró a Diego Nicuesa, sin saberlo él, y aquí otra vez el azar juega un papel importante, era nada menos que sobrina de caciques principales, y que ella los apaciguó e hizo todos de paz, lo que sin ella no se pudiera hacer, por ser los cristianos y la tierra muy belicosa. La reina Catalina entra a hablar con los nativos, siempre buscó la paz, lo miraremos, nunca invitó a la guerra, y básicamente la conquista la hacen las infecciones, porque ella logra el asentamiento español en el territorio de Cartagena, y al poco tiempo empiezan las grandes epidemias, la gran mortandad por viruela, sarampión, todas aquellas infecciones que no conocían los indígenas en esa región. Era urgente aclarar esa India Catalina que acusaba, esa tal India Catalina que acusaba a Pedro de Heredia. Y fuimos y revisamos el juicio de residencia que se le siguió a Pedro de Heredia. Esta es la declaración, ampliemos esa imagen. Dice el escribano: le tomo la declaración a Catalina India, natural del pueblo de Zamba, que habla claro como español, la cual parecía por su aspecto ser mayor de 17 años. De ahí sale la edad que apuntó Brea del Carmen, así muy escuetamente, porque el escribano le colocó como edad 17 años, pero ese es su parecer. Le parecía a alguien mayor de 17 y anotó como edad 17 años.
En esta declaración, la India Catalina básicamente dice, y vamos a señalarlo acá, que una noche el dicho gobernador Pedro de Heredia la hizo salir de la casa y se enteró por Luisico, un ayudante de Pedro de Heredia, que esa noche sacó mucho oro de la casa de Heredia. Fue sacada ella de la casa de Heredia, un dato importante para que más tarde entendamos la relación que había entre Heredia y Catalina, que sacaron mucho oro, y en especial dice que más nunca vio un arca grande llena de oro. El diccionario más cercano a esta época es el diccionario de autoridades, y dice el diccionario de autoridades que arca es un recipiente grande con tapa y cerradura. Ella dice que sacaron un arca grande de oro en ese momento. Era el oro del Sinú, el oro que habían recabado en la tumba del Sinú, y que esa noche desapareció y que no se sabe qué se hizo. Ella ahí no hace acusaciones por vejámenes sexuales, por maltrato, por otra cosa, no, que se robaron el oro. Le importó mucho que se robaran el oro de la campaña conquistadora o salvífica, como lo vamos a ver ahorita, para sus congéneres. ¿Y qué pasó con aquella otra que se ratificó al año siguiente? Esto es muy interesante porque, vuelven a decir, la dicha Catalina India, que habla ladino, claro, como mujer española, testigo ya prestado por el fiscal. Y yo quisiera estas palabras que tomó el escribano, tratar de decirlas como la pudo decir ella. Estuve mucho tiempo con el dicho Pedro de Heredia y he sido su criada, pero por eso no dejaré de decir verdad. Hay una postura ética interesante. Ahorita, hace unos días, antes de hablar en el Festival de Cine pasado, coloqué una imagen con un texto que preguntaba: ¿qué te pasaría si eres mujer en el siglo XVI y te atreves a acusar ante el más alto tribunal por corrupción al gobernador de Cartagena? Porque te pueden silenciar por 500 años por lo menos, ¿no? Hasta que el azar y alguna persona desocupada pueda investigar qué pasó con ella, ¿no? Pero estas palabras me parece que tienen una carga emotiva bien importante, pero además señala una postura ética, una mujer de fuertes convicciones, se parece vislumbrar allí, ¿no? Y dijo que se ratificaba y se ratificó, y si es necesario lo vuelve a decir. Una cosa muy grave. El tipo más poderoso que había en esa época era Pedro de Heredia, un tipo que se hizo incluso elegir el segundo al mando en Santa Marta y luego el primero al mando en Cartagena. Además fue absuelto de esto, peligrosísimo, porque en ese tiempo, si es hoy, que te puede pasar cosas, en ese tiempo con mucha más factibilidad, ¿no? ¿Por qué está en Gaira? ¿Por qué no está en Santa Marta? ¿Por qué no está en otra parte y está exactamente en Gaira? Eso lo podemos aclarar por lo que dejó consignado Manuel Lanao en el siglo XIX. Y es que Carlos I de España, o V del Sacro Imperio Romano, como queramos, decidió en 1524 que ya era suficiente, que había que poblar la tierra firme, que no había que quedarse solo con las islas y con la población insular. Y a partir de 1524 empieza a mandar expediciones con algunos religiosos a catequizar indios. Esto es muy importante porque la conquista va de la mano de la religión. O sea, los conquistadores iban con los religiosos y era además convencer de la ideología cristiana, o española y cristiana, a los indígenas que iban conquistando. Pero se decidieron primero por Gaira porque ya habían hecho rescates en toda la costa y sabían que esa tribu era una tribu pacífica. Fue la primera tribu, como dejó consignado Lanao, que abrazó voluntariamente las armas de Castilla y la religión católica. Y agrega Lanao, iba la India Catalina, que ya era católica. La India Ladina y Lenguaraz, ya católica, India Catalina, ¿no? Es decir, Gaira es lo que llamaríamos ahorita, en esta era contemporánea, una cabeza de playa, en donde salían las expediciones a conquistar. Salían a tierra adentro a conquistar, pero Gaira era el centro de donde salían conquistadores y religiosos. En 2006 consideramos que ya era un punto muerto para buscar más informaciones y decidimos publicar la primera edición
sin embargo con muchas preguntas todavía. Por ejemplo, bueno, esta es la carta que les decía de Pedro Heredia, donde decía que llegó a contarle al indio con la lengua. Una carta que yo mandé a transcribir, son 3 pliegos, más otros documentos que regalé todos a la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Pero era un libro que dejaba muchos interrogantes. No fue posible revisar más en el corto y mediano plazo, además porque no había financiación. Cuando pedíamos ayuda, siempre se decía, eso no es importante, es una prostituta, es una traidora, no es un personaje realmente importante en la historiografía, no vale la pena, no vaya, que no va a encontrar nada. Y cuando escribí a las instituciones que sí podían dar financiación, cuando respondieron, pues yo estaba ya en 2004 buscando papeles en el Archivo General de India. Había una resistencia a buscar la verdad con la India Catalina. La India Catalina, como veremos ahorita, se convirtió o sirvió como un cierto chivo expiatorio para volcar el odio de aquel que solo tenía 2 informaciones, que era una india que había ayudado a un español. No supimos con ese libro dilucidar, no había cómo, qué fue de su vida después de que Heredia fue absuelto del primer juicio y además regresó con otro título, adelantado. No solo lo restituyen como gobernador, sino que llega además con otro título, adelantado. ¿Qué pasó con esa mujer que se atrevió a acusarlo 2 veces? Una mujer más importante, Catalina, ¿qué fue de su vida después de atreverse a hacer semejante acusación? Hay una información consignada en el libro de Camilo S. Delgado que dice que ella se unió con el capitán Alonso Montes. Montes o Montañés, es el mismo personaje, dependiendo de quien transcriba la información. Si eso fue cierto, tuvo que ser alrededor de 1540, cuando él es nombrado capitán. Curiosamente, 1540 es el año en que absuelven a Pedro de Heredia, cuando él regresa a Cartagena investido con un título adicional, lo cual, de ser cierto, haría más triste la historia de Reina Catalina, fuera de que se desengañó del líder de la campaña, que resultó ser un ladrón del oro. Además debe unirse con el sobrino o con el pariente Alonso Montes de Heredia, quizás buscando protección, evitando represalias tal vez. Eso había que investigarlo, porque era un pasaje que haría una historia mucho más dramática, una historia de paso mucho más humana, y que nos daría además claves sobre su destino final. Con este propósito emprendimos una segunda búsqueda de documentos del 2007 al 2012. Había que ir a Santo Domingo, porque en Santo Domingo estaba en pie el Real Convento Imperial de Santo Domingo, y hay un archivo general que pretende ser como el Archivo General de Indias, con documentos sobre la historia de Santo Domingo. Había que buscar allí a ver qué más podíamos averiguar, porque ese fue el sitio donde fue llevada tras su secuestro por Diego Nicuesa alrededor de 1509, y donde partiría luego a tierra firme siendo españolizada, convencida del cristianismo y además ladina, experta en el español. Había que ir al archivo de Simancas. El primer archivo español que se funda es este, en 1540, y todos los papeles oficiales iban a parar allá en copia. Había que revisar a ver qué había que ligar a la India Catalina y quizás a Pedro de Heredia. Y por supuesto había que emprender una segunda búsqueda al Archivo General de Indias, y al equipo vinculamos a una paleógrafa que hizo lo que parecía imposible. A mí me decían, no va a poder revisar las parroquias y las iglesias porque en Sevilla hay tantas iglesias como bares. Sin embargo, esa tarea pudimos realizarla, y ahora miraremos los resultados de esto, ¿no? Siempre le voy a agradecer al almirante Roberto García Márquez, amigo, que puso a mi disposición los mejores historiadores de Santo Domingo para averiguar sobre papeles, pero que confirmaron lo que ya sabíamos, que en 1586 Francis Drake incendió Santo Domingo, incendió el Imperial Convento y quemó todo papel que había de la época. Pero además en 1795, cuando hubo el Tratado de Basilea que cedió parte de República Dominicana a Francia, Haití, muchos se fueron en desbandada a Cuba y tampoco pudieron recuperar papeles. Es decir, no hay en Santo Domingo papel alguno que nos ayude con la historia de la Isla Catalina. El siguiente paso era el archivo de Simancas. Estuvimos con la ayuda, bueno, este es el aspecto actual del Imperial Convento de Santo Domingo,
Y el Archivo General de la Nación es como los archivos de Cartagena. Hay solo papeles exiguos del siglo XVIII, XIX, pero no hay nada del siglo XVI. El siguiente punto de búsqueda era el archivo de Simancas, y gracias a una amiga, Margarita Petrocelli, pudimos entrar en contacto con Isabel Aguirre, la directora, que me confirmó que en efecto sí, desde 1540 todo papel iba ya en copia, pero que desde el siglo XIX la corona ordenó pasar toda la documentación de América al Archivo General de Indias. Fuimos entonces de nuevo al Archivo General de Indias e incorporamos al equipo a Ara Murillo, la chica que nos ayudó a revisar iglesias, parroquias y colaciones de Sevilla desde el 1500 hasta el 1600. ¿Qué encontramos? Voy a resumir unos cuantos papeles. Este papel es muy importante. ¿Por qué no la esclavizan, no la consumen como una indígena cualquiera y más bien la educan a la española? Bueno, aquí hay una posibilidad. Es que Diego Nicuesa, tal como secuestraba para vender, también solía liberarlos. ¿Por qué? Porque no hallaba a quién venderlos, por compasión, por cualquier otra razón. O sea, existe la posibilidad de que ella fuera liberada y las personas encargadas de recoger a los huérfanos y de educar y de enseñar el español eran los padres dominicos. Esta es una posibilidad explicativa a por qué ella no es esclavizada, sino bien es educada a la española y educada en la religión católica. Otro papel que encontramos en el 2012 es un papel muy interesante. Es una declaración que toma el obispo de Cartagena a un criado de Pedro de Heredia, en el cual dice que si alguien sabe el lugar donde está el oro de Heredia, es una india que se llama Catalina, de quien el dicho gobernador confía, la cual dormía en la cámara del gobernador. Y en otra declaración se explica un poco mejor qué hacía en la cámara del gobernador. Dice que tiene a su servicio una india Catalina con excusa, aquí ya se nota un poco el odio, la negación, de que sería como lengua, pues claro que sería como lengua, pero que en realidad dormía con ella. Dice este palomino que el gobernador confía mucho en la dicha Catalina, pues solamente a ella había confiado el lugar donde había guardado el oro. Era la única mujer que compartía la alcoba de Heredia. O sea, era la amante de Heredia, era la compañera de Heredia hasta 1536, cuando decide denunciarlo, pese a ser su marido concubino. Es decir, entiende uno que le importaría más la campaña que la relación amorosa o la relación que pudiera tener de pareja. Entonces, este papel es bien importante porque empieza a aclarar una cosa dramática allí, por qué ella la busca, por qué está tan cerca, y solo en ella confía el oro, pero además es su amante concubino, ¿no? Buscando saber sobre lo que estaba consignado en Camilo Segregado, que podría haberse unido con Alonso Montes, no existe una declaración de méritos de Alonso Montes, como si existe una de Hernán Cortés o de Juan Amarillo, que a la postre se casó con la Malinche y la nombró Doña Marina y tiene todos los bienes de ella y sus títulos. Eso no existe en el caso de Pedro de Heredia ni tampoco en el caso de Alonso Montes, pero que sí existe Alonso Montes, capitán de las huestes de Heredia. Ya sabemos que fue en 1540 que tuvo el título de capitán, que incluso en una era víctima incluso de las desavenencias contra Heredia, donde era agredido solo por el título de ser sobrino de Pedro de Heredia. De manera que sí existió Alonso Montes, sí era sobrino de Heredia, y era un tipo muy cercano, tanto que lo nombró capitán de sus huestes en Cartagena. Pero también supimos que sí tuvo un hijo, Alonso Montes. Bueno, aquí hay otro papel que da una idea de quién era él para Heredia. Por ser pariente del gobernador Pedro de Heredia, recibe mucho agravio y daño. Tuvo un hijo, Pedro, se escribía Pero en el siglo XVI, pero no un hijo con la india Catalina ni con ninguna otra india, con una española. Tuvo descendencia Alonso Montes. No hay papel alguno hasta ahora que indique que se hubiese casado o viajado a Sevilla, ahora miraremos las parroquias, o que hubiera tenido descendencia con la india Catalina.
Hay un libro que se llama La Sevilla del 500, que hace la relación de todas las parroquias, iglesias y colaciones que estaban en pie en el tiempo probable de Catalina, 1500 a 1600, de las cuales solo 29 siguen en pie, y todas fueron revisadas por Ara Murillo, pero no hay papel alguno que diga que fue esposa, que fue mujer, que tuvo descendencia, con lo cual se fortalece la idea, y estamos en eso todavía investigando en Sevilla, que de haberse unido a Alonso Montes sería un acto de desesperación tal vez, lo cual vuelve más trágica su existencia, pero que a la postre no fue tampoco esposa ni tuvo descendencia, tal vez murió sola en Cartagena. Estamos sobre esa hipótesis ahorita investigando en el propio archivo de India. Aquí hay unas pruebas contra la presunta mala apariencia de la India Catalina. Pues don Pedro a las Indias hermosas que encontraba las entradas las tomaba para sí, y las otras, las feas, las hacía soltar. El dicho gobernador se echaba con ellas sin ser cristianas. Era un tipo selectivo, ¿no? En 2017 consideramos que llegamos otra vez a un punto muerto, pero con nuevas informaciones, y es lo que hemos consignado en esta segunda edición de Entre las huellas de la India Catalina, a la cual se le intentó esconder por cerca de 500 años y aún se le intenta deformar. Hay una encuesta que hicimos al azar, grabada. ¿Qué opina usted de la India Catalina? Es una prostituta. ¿Qué opina usted? Es una traidora. Es decir, hay una caricatura, hay un cliché, hay un prejuicio contra la India Catalina, solo por el hecho de ser india que ayuda a español, y no hay más informaciones. Es decir, una historia basada en los prejuicios, basada en los juicios morales personales y no sobre pruebas. Aquí hay consideraciones ya que no vamos a entrar de pronto ahorita en muchas honduras, pero vuelvo a insistir en que la India Catalina pareció funcionar como un excelente chivo expiatorio para volcar sobre ella sin ninguna prueba, como una persona poco importante, además apocada hasta en su apariencia física. No solo se decía que nunca existió, sino que dicen que de haber existido era un ser insignificante que no vale la pena investigar sobre ella. Pero es un personaje imprescindible. No se puede contar la historia de América, en especial la historia de Cartagena de India, prescindiendo de la India Catalina, como no se puede contar la historia de México prescindiendo de la Malinche. Sin ella no era posible el mestizaje en estos territorios. Somos mestizos, es lo que somos. No somos totalmente indígenas, ni totalmente anglosajones, ni totalmente africanos. Somos mestizos. Y ella, lo queramos o no, es madre del mestizaje en los territorios de Cartagena de Indias. Tras su secuestro, en la infancia no vistió prendas indígenas, vistió a la española, distinta a la apariencia de su popular monumento y la estatuilla del Festival de Cine. Es una mujer que parece haber encontrado en la religión católica una cierta conceptualización de su tragedia, alguien que sacaba la fuerza de su etnia, imbuida en otra, donde parece verlo como una salvación, como algo providencial, como un secuestro que la salvó de la perdición, de acuerdo a la creencia católica, y siendo convencida del cristianismo, lo mínimo que debería hacer es también salvar a sus congéneres, que eran caníbales y creían en otros dioses, en demonios, ¿no? Los suyos no la rechazaron, sus enemigos eran muy pocos en el siglo XVI, más bien empezaron a aparecer en el siglo XX, cuando ya empezó a aparecer información que hacía probable su existencia, y todavía se rechaza de manera automática, de manera muy parecida a como odia a un neurótico, un odio que realmente es causado por una motivación interna, pero que proyecta sobre objetos, sobre personas, sobre situaciones. Pero nos identificamos, nos gusta la estatuilla, nos gusta el monumento. A mí me gusta pensar que tal vez así lo hubiésemos querido ver, libre de lastimaduras, de heridas, sin el secuestro, sin el desengaño de Heredia y sin haber corrido desesperada a buscar salvación en los brazos de Alonso Montes, que a la postre también la habría abandonado. Evangelizó en tierra firme, incluso en su pueblo Zamba,
evangelizó a la cacica de Zamba, una mujer de fuertes convicciones cristianas, que incluso la llevan a denunciar a su propio marido concubino por ser ladrón de las finanzas de la campaña salvífica. Les agradezco a todos por haberme acompañado a repasar estas huellas de 1997 hasta 2017. Gracias.